Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy que, como ven, desde hace unos días realizamos desde la redacción. Y es que con las medidas implantadas en Europa para frenar el avance del coronavirus, muchos de nuestros compañeros, al igual que seguro algunos de ustedes, han tenido que optar por el teletrabajo. El avance del COVID-19 sigue siendo, lógicamente, la noticia del día. España ha anunciado que en cuestión de días comenzarán los test de detección rápida y la Unión Europea ya ha anunciado su intención de cerrar sus fronteras al menos 30 días. Vamos ya con los titulares. Comenzamos. Por primera vez en su historia, la Unión Europea se prepara para cerrar sus fronteras exteriores durante 30 días en un intento por frenar el avance del coronavirus. Euronews entrevista a uno de los jefes médicos del Hospital Juan 23 de Bérgamo, en la región de Lombardía. La situación en el centro, nos cuenta, es dramática. El coronavirus supera los 13.000 contagios en España, donde en los próximos días se lanzará un sistema de pruebas de detección rápida que incluirá también a los casos de síntomas leves. Los países de la región latinoamericana han adoptado medidas para contener el coronavirus. Venezuela decreta una cuarentena general, mientras que Brasil y México llaman a la calma. Europa sigue cantando y aplaudiendo desde los balcones. Millones de personas le hacen frente a la cuarentena con espíritu de lucha. Por primera vez en su historia, la Unión Europea está lista para cerrar sus puertas en un intento por contener la pandemia de coronavirus. La Comisión ha anunciado un plan para cerrar las fronteras exteriores durante 30 días que tiene que ser ratificado por cada uno de los países. Tenemos mucho apoyo por parte de los Estados miembros y ahora le toca a cada uno de ellos implementarlo. Dijeron que lo harían inmediatamente. Esto es bueno para que tengamos un enfoque conjunto en lo referente a las fronteras exteriores. Un plan respaldado por la canciller alemana Angela Merkel. Nos hemos comprometido a coordinar el regreso de los ciudadanos de la Unión Europea que se encuentren, por decirlo de algún modo, bloqueados en un lugar fuera de nuestras fronteras. Mientras Europa toma decisiones, el número total de muertes causadas por la enfermedad sigue aumentando. Italia, que se encuentra en su segunda semana de encierro, ha visto como el número de muertes por coronavirus sigue en ascenso, dejando más de 2.500. Francia ha empezado a aplicar medidas más estrictas y ya son frecuentes los controles policiales para que la gente respete el encierro. España, la cuarta nación más afectada por esta pandemia, ha solicitado suministros médicos a China. Los casos no dejan de multiplicarse. En los últimos 30 días, al menos 20 ancianos de un asilo de Madrid han muerto a causa del coronavirus y más de 70 están infectados. Las autoridades temen que sea un nuevo foco de infección. Países como España y Polonia han cerrado sus fronteras terrestres. Estas imágenes de camiones procedentes de Lituania muestran cómo la cadena de suministro de Europa puede verse afectada en un futuro. La ciudad de Bérgamo es ahora mismo uno de los principales focos del coronavirus en la región de Lombardía, Italia. El doctor Lorenzo D'Antiga es el director de la unidad pediátrica y del centro de trasplantes del Hospital Papa Juan 23. D'Antiga cuenta a Euronews la dramática situación que vive estos días este centro. ¿Podría describirnos cuál es la situación a la que se enfrentan, especialmente en las unidades de cuidados intensivos? La disponibilidad de camas está saturada, así que estamos realmente en problemas. Tenemos que enviar a los pacientes a otros hospitales, pero todas las unidades de cuidados intensivos de la región están llenas. Estamos ante un gran problema. Todas las camas están ocupadas, el 20% de ellas por pacientes con otras enfermedades y el 80% restante por pacientes con COVID-19. Así que no quedan camas. ¿Y cuál es la solución? Intubaremos a los pacientes en algún lugar del hospital, en el departamento de emergencias, supongo. Y después tendremos que llevar a los pacientes a otros hospitales, pero lejos, porque los hospitales cercanos están en la misma situación. Tenemos un flujo de entrada bastante notable, pero no tenemos un flujo de salida. Hay que reemplazar la sala de medicina interna, la sala de gastroenterología, incluso la sala de neurología. Y tenemos que hacer espacio para los pacientes con coronavirus. Así que la mitad del hospital está trabajando en estos pacientes. Y tiene que decidir quién va a recibir los cuidados intensivos y quién no.
Hasta ahora los criterios son los mismos. Los pacientes muy ancianos con otras enfermedades graves no se intuban, por ejemplo. Pero si el número aumenta, entonces tendremos que decidir. Porque, como decía, tenemos en la sala 400 pacientes y nuestros cuidados intensivos son 4. Así que si el número de casos aumenta, entonces tendremos que decidir no salvar a los pacientes que hace 6 meses habrían sido salvados. La situación es muy dramática. El estado de ánimo es realmente deprimente. Ningún familiar puede quedarse con los pacientes durante su internado. Y algunos, desafortunadamente, murieron sin nadie a su lado. También está prohibido hacer funerales. Ni siquiera la última oración puede hacerse correctamente. El coronavirus sigue avanzando en España y está previsto que los casos se multipliquen. Ya hay confirmadas más de 13.000 personas contagiadas y el número de fallecidos ronda los 600. Para atajar la situación, el Gobierno ha anunciado que en unos días lanzarán un sistema de test rápidos que se realizarán también a las personas con síntomas leves. La medida, a buen seguro, ayudará a combatir el avance del COVID-19, pero también incrementará el número oficial de casos, ya que de momento las pruebas solo se realizan a personas hospitalizadas y sanitarios expuestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso, donde ha confirmado que lo más duro está por llegar. Igualmente, una vez más, ha pedido a los ciudadanos que sigan todas las indicaciones para evitar una propagación mayor. El Estado hará todo lo que tenga que hacer para que superemos juntos esta situación. Todo. Pero quiero apelar a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que den lo mejor de sí mismos. Ya lo están haciendo. Para acelerar el proceso de detección, un hospital de Vigo ha lanzado un nuevo sistema para realizar las pruebas. Con cita médica previa y el visto bueno de un médico, eso sí, la persona puede acercarse en coche por una rampa especialmente preparada y sin bajarse del vehículo, el personal sanitario toma las muestras necesarias para las pruebas. De esta forma se agiliza el proceso al disminuir los desplazamientos de dicho personal sanitario, que además, tras cada visita a un domicilio, deben desechar su traje y que con este sistema les basta con un único equipo cada día. El ejército de Francia comienza a evacuar a sus enfermos más críticos del COVID-19 en el este del país. A bordo de un avión militar, los pacientes fueron trasladados de los hospitales de las localidades francesas de Mulhouse y Colmar a los hospitales del ejército en el sur. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas informó que la aeronave, un Airbus A330, es utilizado para la evacuación de soldados heridos en la guerra, y que es la primera vez que este tipo de módulos médicos son utilizados para el transporte de civiles. Realmente queremos evitar un brote dentro de la sala de emergencia porque tenemos pacientes que no están infectados y están por otras razones. Debemos evitar cualquier posibilidad de contagio, así que es mejor tratar a los infectados en un lugar diferente. El este de Francia alberga el foco más temprano y virulento del virus, con 1.800 casos, mientras que aquí, en Bretaña, al otro extremo del territorio, se registran más de 200 casos. La policía ha comenzado a constatar si los habitantes cargan consigo el salvoconducto impuesto por el gobierno. Todavía estamos en una fase de información y enseñanza, sin embargo, sabemos que hay personas de mala voluntad. A estos los multaremos sin ningún problema. Francia registra 175 muertos y más de 7.700 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. América Latina no queda atrás ante la amenaza del coronavirus. Mientras Europa lucha por mantener a flote su economía y restringe el tránsito dentro y fuera de sus fronteras, los gobiernos latinoamericanos comienzan a seguir las mismas medidas restrictivas. Ecuador registra hasta este martes 111 casos y 2 fallecidos. Lenín Moreno anunció el estado de excepción y duras sanciones penales y administrativas a quienes no lo cumplan. Compatriotas, ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. Rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Argentina cuenta con al menos 60 casos y 2 víctimas mortales. Perú decretó el estado de emergencia debido a la rapidez del brote y 117 personas infectadas. En los dos países se mantiene una cuarentena de 2 semanas y cierre de fronteras, situación que se repite en Chile y Uruguay con su frontera con Argentina.
Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Un nuevo capítulo desconocido se abre para Venezuela. Con 33 casos confirmados hasta la fecha, la región puede verse afectada por otra ola migratoria ante lo que podría ser una escalada de la crisis humanitaria. Colombia ha decidido cerrar indefinidamente su frontera con el país petrolero. Ha tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. El gobierno de Duque ha confirmado al menos 65 casos. 5 provincias del país han decretado el toque de queda, pero el gremio de la salud pide la cuarentena a nivel nacional. En Brasil la situación es distinta. Aunque Sao Paulo y Río de Janeiro han decretado el estado de emergencia, el presidente Jair Bolsonaro critica la histeria colectiva y se mostró contrariado por el impacto económico de las medidas restrictivas. El coronavirus, patógeno que había sido catalogado por el mandatario como una fantasía de la prensa, se cobró la vida de una persona y cuenta con más de 230 casos en el país latinoamericano. Sin histeria, pero también sin medidas contundentes. Así está el gobierno de México, que aunque cuenta con más de 80 casos, ha permitido la celebración de un festival musical que aglomeraba a más de 70.000 personas. BMW cerrará todas sus fábricas en Europa y Sudáfrica hasta el 19 de abril. Es un nuevo golpe a la coyuntura económica debido a la pandemia del coronavirus. El anuncio lo realizó el propio presidente de la compañía, Oliver Zipse, quien también prevé una caída importante en los beneficios de la empresa este año. Unas malas noticias que no se ciñen solo a la marca alemana. Probablemente veremos más despidos en la industria automovilística, ya que la producción se ha ralentizado para ponerla al mismo ritmo que las ventas, y aún así también veremos problemas en las cadenas de suministros. La caída de la demanda y los problemas con los proveedores de componentes han sido las principales razones para el anuncio de BMW, similar a los hechos por otros gigantes de la industria como Volkswagen, Renault o Fiat Chrysler. El sector automovilístico es uno de los más importantes de la industria europea y da trabajo, ya sea directa o indirectamente, a cerca de 14 millones de personas. Estos cierres de plantas de producción hundirán aún más al sector en la recesión este año. En febrero, las ventas de coches cayeron un 80%, cifra récord en China, debido a la expansión del coronavirus. Un desplome que se espera se produzca de forma similar en Europa este mes de marzo. A pesar de estar previsto para mediados de mayo, el famoso Festival de Eurovisión ha sido cancelado. El concurso de canciones por excelencia se ha convertido en la última víctima cultural del COVID-19. Tras la victoria de Países Bajos en la edición de 2019, Rotterdam iba a ser la ciudad anfitriona, aunque ahora esta sede también queda en el aire. La incertidumbre creada por la difusión del COVID-19 y las restricciones impuestas por los gobiernos de los países participantes han hecho que la Unión Europea de Radiodifusión haya tomado la difícil decisión de no continuar con el evento en vivo, anunciaban los organizadores del certamen. El anuncio llega poco después de que Glastonbury, uno de los mayores festivales de música de Europa, también fuera cancelado. El evento de Reino Unido celebraba este año su 50 aniversario. Y decepción también para los fans de los Rolling Stones. La propagación del virus ha obligado a Mick Jagger y compañía a posponer No Filter Tour, una gira estadounidense que tenía previsto recorrer 15 ciudades entre los meses de mayo y julio. Sigue la música y los cantos en los balcones italianos 2 semanas después del aislamiento por el coronavirus. Un espíritu de resiliencia que se ve ahora en otros países en cuarentena. En París se escucha las voces de aliento y solidaridad. Y en Ámsterdam, aplausos desde la ventana para los trabajadores de la salud quienes hacen frente a la pandemia. En un hecho extraordinario, los venecianos han observado que el agua de los tan transitados canales está clara como el cielo. La crisis puede estar pasando factura a los lugares como Venecia, pero sus habitantes no se detienen. En todo el mundo hay expresiones de esperanza y actos de bondad. Un voluntario en Washington reparte comida gratis para las personas de la tercera edad.
Porque estoy sano, tengo un coche, me imaginé que hay gente que necesita ayuda y soy capaz de hacerlo, así que puedo aprovechar la oportunidad y poner una sonrisa en la cara de la gente. Músicos de gran prestigio como John Legend han organizado en las redes sociales conciertos privados para ofrecer un poco de alegría al mundo. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy. Volvemos mañana. Gracias por su fidelidad.